Este tipo de ecuaciones diferenciales se aplican para transformarse en una ecuación diferencial exacta, dice multiplicando por una expresión apropiada. Esta expresión se denomina factor integrante o factor de integración. Un método para encontrar la solución general es multiplicar toda la ecuación diferencial por un factor integrante, la cual se obtiene de acuerdo a las características de los términos que aparecen en la ecuación diferencial. Eso es muy importante, lo que acabo de leer. ¿Ya? Utilizaremos la siguiente tabla. Tiene una tablita de factor integrante que tiene la relación que aparece ahí, la relación, tiene el factor integrante, y la diferencial exacta. Entonces, si aparece x de y más y de x en la ecuación diferencial, entonces el factor integrante a aplicar, si aparece eso, es 1 el factor integrante. ¿Ya? Y el diferencial va a ser diferencial de x, y. Si aparece x de y menos y de x, en vez de más menos, entonces el factor integrante va a ser 1 sobre x al cuadrado y el diferencial es diferencial de y sobre x. Y de x, entonces es 1 sobre xy y el diferencial es diferencial de logaritmo natural de y sobre x. Si aparece x de y menos y de x, entonces es 1 sobre xy a la n y el diferencial es menos 1 sobre n menos 1 y así en la tabla. Ya no voy a copiar esto de la tabla, ustedes lo tienen, más x de y, el factor es x a la p menos 1 y elevado a la q menos 1. Y el diferencial es x a la p y a la q. ¿Ya? Bueno, no lo he copiado toda la tabla, ustedes lo tienen la tabla en su libro, pueden hacerse su formulario con la tablita. ¿Ya? Voy a poner esto porque lo importante ahorita es que aprendamos a resolver el método y ya después uno elige de la tabla nomás cualquiera de los que ahí aparecen. ¿Ya? Bueno, dice, nota, cuando la ecuación diferencial aparezca la relación P, Y de X, como este de acá, P, Y de X más QX de Y, donde P y Q sean diferenciales de 1 o menos 1, y al multiplicar la ecuación por X a la P a la menos 1 y Y elevado a Q a la menos 1, el otro término de la ecuación no se puede integrar, entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por un factor que va a ser 1 sobre x a la p y a la q elevado a a. ¿Ya? Elevado a. Elimine la variable que no permite el integrar al otro término de la ecuación. Hay unos problemas resueltos, dice ejemplo. Vamos a ir resolviendo estos ejemplos para que ustedes vean cómo se utiliza este método. ¿Ya? Ejemplo. ¿Ya? Dice x de y más y de x igual 7x a la sexta
4y a la séptima de y más seno doble de x diferencial de x. Ya. Atiendan entonces cómo se aplica el método. Si aparece este término aquí, x de y más y de x, es un indicio de que es de este método, ¿ya? Que se puede resolver. Entonces, yo no puedo separarlo acá, ¿no? Fíjense, aquí hay un factor que depende de otro factor, pero aquí los demás términos es lo que a mí me va a dar la pauta cuál debo elegir. Porque si ustedes se fijan, x de y de x, y después esto se repite, parece que fuera lo mismo. ¿No? Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta cuál debo elegir de la tabla? Bien, porque yo voy a utilizar son los otros términos. Fíjense que aquí tengo dx y lo que está delante de x es x también. Delante de y hay y, delante de x hay x. O sea que si yo aplico la integral aquí directamente, yo podría resolver. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, este factor integrante para multiplicar toda la ecuación diferencial? Si yo multiplico por 1 sobre x al cuadrado, aquí arriba va a quedar x cuarta. Aquí voy a introducir una variable que no necesita, porque el diferencial es y. Si yo multiplico por x al cuadrado, voy a contaminar más bien esto. Voy a hacer aparecer otra variable y lo va a complicar. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo el tercer término, este de acá lo voy a arruinar y este de acá porque voy a introducir un y en su denominador. La idea es que no se complique. Entonces, ninguno de estos me sirve. Fíjense que el primero, si yo utilizo 1, si yo multiplico todo esto por 1, no se altera esto, ¿no? Ahorita esto está facilito de resolver porque hay que aplicar integral. Entonces, yo quisiera que toda esta parte no se toque, no se altere. La única forma de que no se altere es multiplicando por 1. ¿Ya? Entonces, dice, si usted encuentra esta relación y utiliza el factor integrante de aquí, entonces eso que usted está utilizando aquí lo cambia por este diferencial. ¿Ya? Entonces, si yo les digo ¿cómo yo voy a hallar la derivada de x por y? ¿Ya? De x por y. Sería el primero sin derivar, x, ¿no? Por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Ven? O sea que esta relación es igual a este término que está acá. Entonces yo puedo sustituir este valor por el diferencial de xy igual a 7x a la sexta, diferencial de x, menos 4y séptima, diferencial de y, más seno doble de x, diferencial de y. ¿Se entendió hasta ahí? Primer paso, busco la relación, aplico el factor integrante. O sea, el factor integrante que ha aplicado aquí es 1. 1 multiplicado por todo eso sigue siendo lo mismo. Después de aplicar el factor integrante, hago el cambio de la relación por el diferencial. ¿Se entendió? ¿Sí? Como multipliqué por 1, ustedes no vieron el efecto, ¿no? O sea, directamente avanzamos. En un siguiente ejercicio voy a multiplicar primero por un factor integrante y ahí van a ver ustedes cómo cambia. ¿Ya? Ok, entonces ya está ahí resuelto. Ahora lo ideal sería pasar todo a este lado, ¿no? Diferencial de xy menos 7x a la sexta de x menos 4y séptima de y menos seno más, ¿no? 2x de x igual a 0. ¿Ya? Ahora sí todo está para integrar. Voy a integrar esto, voy a integrar esto, voy a integrar esto, voy a integrar esto y voy a integrar esto. ¿Cuánto es la integral de diferencial? Entonces se anula la derivada con la integral y solamente queda
lo que está dentro del paréntesis del diferencial, o sea, queda xy menos 7 por la integral de x a la sexta es x séptima sobre 7 más 4y a la 8 sobre 8, se suma 1, ¿verdad? Y menos la integral del seno es menos coseno, entonces queda más coseno doble de x sobre 2 más 2 igual a 0, ¿no? Entonces aquí puedo simplificar esto, aquí quedará 2, aquí quedará 1 y puedo multiplicar todo por 2, digamos, por 2, ahí se va esto, y podría quedar 2xy menos 2x séptima más y octavo más coseno doble de x igual a c. Y esa sería la solución general. ¿Entendió? Miren este. Como aparece la relación x de y más y de x, como es una suma, entonces directamente yo ya sé que puedo aplicar el factor 1, ¿no? 1. Pero fíjense que este término es de y está mezclado con x, ¿no? Si yo digo voy a aplicar el factor 1, entonces este de acá se mantiene, este de acá, y no podría aplicar directamente la integral como dice acá. Ahora, si yo utilizo 1 sobre x al cuadrado o cualquiera de estos, tampoco me resuelve, se siguen mezclando las variables, ¿ya? Entonces dice el texto, fíjense, cuando aparezca esta relación y haya un término, fíjense aquí, haya un término que no deja integrar, este de acá es el que no deja integrar ese x al cubo. Primero aplico el factor integrante que es 1. Al multiplicar por 1 esto queda x de y más y de x igual a 5x al cubo y a la quinta de y. ¿Listo? Ya apliqué el factor integrante. Incluso podría sustituir, como hicimos acá, esto por el diferencial. El diferencial es diferencial de xy, ¿no? Igual a 5x al cubo y a la quinta de y. Pero ahorita no es posible aplicar, incluso si yo lo igualo a 0, no es posible aplicar la integral porque ahí hay un x al cubo que no deja integrar. Entonces el método dice, cuando haya esto, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Va a multiplicar, dice, toda la ecuación diferencial por un factor que va a ser xy elevado a a, donde a es el valor de ese exponente que hay que eliminar. Por ejemplo, aquí tendría que poner x al cubo, ¿no? A tendría que valer 3. Entonces, fíjense, para eliminar el x al cubo, esto tendría que ser xy elevado al cubo. ¿Ya? Si yo hago eso, multiplico, queda diferencial de xy sobre xy elevado al cubo menos 5x cubo y quinta de y sobre x, este cubo es para x y es para y, ¿verdad? Se distribuye, igual a 0. Entonces se simplifica el término que no dejaba y ahora ya se puede integrar. ¿Cómo se integra esto? Esto es como decir diferencial de x sobre x al cubo. O sea, lo que está en el paréntesis es lo que está aquí abajo, igualito, ¿no? Diferencial de x sobre x al cubo. ¿Cómo se resuelve esa integral? Llevándolo al numerador, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve esta integral de x sobre x al cubo? Esa integral se resuelve llevando esto arriba a la menos 3 de x y ya resolviendo esto es x a la menos 2 sobre menos 2 más c, ¿no? Y ya está resuelta esa integral.
Entonces lo mismo hacemos aquí, llevamos este paréntesis que es xy a la menos 3 diferencial de xy, que tiene que ser lo mismo, ¿ya? Menos 5, aquí fíjense que también se simplifica y cubo con este y queda y cuadrado, entonces queda menos 5 y cuadrado de y igual a 0. Y ahora sí ya se puede integrar esto, se puede integrar esto. ¿Cuánto es la integral de esto? Así como está acá, ¿no? Sería xy a la menos 2 sobre menos 2 menos 5 y cubo sobre 3 igual a c, ¿no? Igual a c. Entonces todavía se puede multiplicar por 6, digamos por menos 6, multiplicando por menos 6, multiplicando por menos 6, este se simplifica, aquí queda 3, este se simplifica, aquí queda 2, podría quedar ahí ya el resultado, 3 por xy a la menos 2, más 2 por 5, 10, y cubo igual a c, podría quedar ahí, o si no ya sacamos como un denominador todavía, porque este a la menos 2, ¿qué termina en su libro? ¿Ahí termina o saca todavía el denominador? Esto todavía sería 3 sobre x cuadrado y cuadrado más 10 y cubo igual a c. Aquí sacamos como un denominador x cuadrado y cuadrado. Aquí quedaría 3 más 10 x cuadrado y quinta igual a c, y este pasa a multiplicar, entonces quedaría 3 más 10 x cuadrado y quinta igual a c x cuadrado y cuadrado, y ahí ya quedaría, no habría variables en el denominador. Esta sería la solución central. ¿Está bien? Sí. Aquí está el factor integrante y no se aplica dos veces, ¿no? No es que aplico un factor integrante aquí y luego más abajo otro factor integrante, no. ¿Ya? Entonces aquí estoy aplicando un factor integrante y esto es como un artificio, ¿ya? Esto es un artificio que estoy aplicando para resolver la ecuación, ¿no? Esto es un artificio. ¿Ya? Una resta, ¿no? Entonces podría ser cualquiera de estos. Y hay incluso más aquí que no he copiado todavía, ¿no? Pero, ¿cuál voy a elegir de los factores integrantes a aplicar? Me fijo los otros términos. No me conviene algún término que tenga y, porque lo voy a mezclar. Aquí ya la variable es, el diferencial es x, y lo que está delante del diferencial ya es x. Entonces, lo ideal sería no arruinar esto. Podría yo multiplicar por 1, pero el diferencial tiene que ser más, ¿no? Positivo, no negativo. Entonces no sirve este factor integrante 1. Entonces yo tengo que elegir uno de estos de acá. Este tendría que ser el más indicado, ¿no? Porque solamente afecto x, elimino x y nada más, ¿ya? Entonces, soluciones. Aplicando el factor integrante, este de acá, el factor de integración va a ser 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Eso, si multiplicamos toda la ecuación diferencial, va a quedar x de y menos y de x igual a, quedaría, fíjense, si yo multiplico, aquí quedaría sobre x al cuadrado, ¿no? Ahora esto de acá quedaría 7x a la octava de x sobre x al cuadrado más 4x al cuadrado sobre x al cuadrado de x. Así quedaría, ¿sí? Multiplicando todo. Bien. Puedo simplificar este x cuadrado con este y queda 6, este cuadrado con este de acá se simplifica. Y esto de acá es como hice el desarrollo de este diferencial. ¿Por qué? Porque fíjense, si me dice, a ver, halle la derivada
de y sobre x. Los dos son variables. La fórmula de derivadas me dice el denominador se coloca al cuadrado. Arriba el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el denominador derivado por el numerador sin derivar. ¿Sí? Ahí está. O sea que x de y menos y de x sobre x al cuadrado es pues el desarrollo de la derivada de y sobre x, de ese diferencial. ¿Ya? Por esa razón es que todo esto se cambia por el diferencial de y sobre x. ¿Ya? Y se pasa al otro lado, y esto quedaría 7x a la sexta de x menos, pasa al otro lado, 4 de x igual a 0. ¿Está bien? Y ahora ya se puede integrar. Entonces integrando se integra esto, y la integral de diferencial, aquí se elimina la derivada con la integral, solamente queda y sobre x menos 7x a la 7 sobre 7 menos 4x igual a 0. Entonces se simplifica y multiplicando todo por x, entonces quedaría se simplifica con y queda y menos x a la octava, ¿no? Menos 4x cuadrado igual a 0. Ya está. Y esta es la solución general. ¿Sí? ¿Está entendiendo el método? ¿Sí? Fíjense, acá la relación x de y menos y de x. Tendría que elegir uno de estos. Si me fijo, aquí hay una combinación de x, y cuadrado, si yo multiplico sobre y cuadrado, ¿no? Este queda en términos de x, este queda en términos de x, que conviene utilizar este tercero de acá. Entonces, aplicando el factor de integrante, quieren que va a ser 1 sobre y cuadrado, multiplicando toda la ecuación diferencial quedaría x de y menos y de x sobre y cuadrado igual a 9 y cuadrado x cuadrado de x sobre y cuadrado más 5 y cuadrado x cuarta sobre y cuadrado diferencial de x. Ya está el factor integrante ahí aplicado. Ahora, esto de acá cambiamos por su diferencial, que es menos x sobre y. ¿Ya? Entonces, esto va a ser diferencial de menos x sobre y. Y simplificamos con este de acá, con este de acá, pasan al otro lado, pasa con menos 9x al cuadrado de x y menos 5x a la cuarta de x igual a 0. Y ahora ya se puede aplicar la integral y se anula esto y queda menos x sobre y menos 9x cubo sobre 3 y menos 5x quinta sobre 5 igual a 0. Aquí se simplifican 5 con 5, 3, 1, 3 y puedo multiplicar todo por y para que se vaya la y de aquí abajo. Entonces queda menos x menos x cubo y 3x cubo y 3x cubo y menos x quinta y igual a c por y. Ya no hay variables en el denominador y todo. Esta x incluso puede pasar al otro lado, multiplicamos todo por menos 1 para que quede todo positivo. Cualquiera de esas soluciones sirve. Solución general. ¿Entendido? Bien. Entonces, para resolver este ejemplo, otra vez aparece en la relación, cualquiera de estos podría ser. Nos fijamos el otro término, tiene x, y. X es el que está estorbando, x a la 1. Entonces, con un x a la 1, y
podría eliminar. Entonces, este de aquí voy a utilizar como factor integrante. Vamos a utilizar este 1 sobre xy. Entonces, aplicando sería x de y menos 10 de x sobre xy igual a 8xy cubo de y sobre xy. Ya está aplicado el factor integrante. Aquí se simplifica x con x y este término ya queda en término de y. Y aquí dice que es diferencial del logaritmo natural de y sobre x, ¿no? Diferencial del logaritmo natural de y sobre x. Si yo distribuyo aquí x de y, x sobre xy de y menos y sobre xy de x y paso este término al otro lado, esta se va con este y queda 2, 8y cuadrado diferencial de y, igualamos a 0. Fíjense que se simplifica x con x, y con y de ahí es de donde queda diferencial de y sobre y menos diferencial de x sobre x menos 8y cuadrado diferencial de y igual a 0. Ahora se puede integrar esto y entonces la integral de esto es logaritmo natural de y menos la integral de esto es logaritmo natural de x más 8y cubo sobre 3 igual a c. Por propiedad del logaritmo, esto es logaritmo natural de y sobre x. Por eso dice que queda diferencial del logaritmo natural de y sobre x, ¿no? Porque si yo hubiera puesto aquí directamente diferencial de logaritmo natural de y sobre x, ¿no? Al aplicar la integral se va a la derivada con la integral y quedaba esto, ahorrándonos estos pasos que estoy haciendo ahí. ¿Ya? Ok. Integral de negativo de 8y cubo. A ver, ¿de dónde lo hemos puesto positivo? Este menos se copia nomás aquí, ¿no? Ya. Entonces, estos dos de aquí, menos 8 tercios de y cubo igual a c. Ya, ahora podríamos hacer desaparecer este logaritmo multiplicando todo por 3. Entonces 3 se va con 3, este 3 se viene por propiedad aquí. Entonces queda el logaritmo natural de y sobre x al cubo menos 8y cubo igual a c. Esto pasa al otro lado, entonces el logaritmo natural de y sobre x al cubo igual a c más 8y cubo. Y ahora por propiedad del logaritmo, la base de este logaritmo natural, que no está escrito aquí pero se sobreentiende que es esa base pasa al otro lado y queda aquí y sobre x al cubo igual a e elevado a c más 8y cubo, ¿no? Ahora este cubo es para y y para x igual a e elevado a c, es c nomás por e elevado a 8y cubo y este pasa ya a multiplicar, entonces y cubo igual a cx cubo e elevado a la 8y cubo y esa sería la solución general. Cuadrado, el último al cuadrado y el segundo sea un producto de los términos x y y, ya como en este caso. El método dice lo siguiente, ¿ya? Para resolver esta ecuación diferencial, está escrito ahí en su texto, directamente les voy a explicar como el ejercicio, ¿ya? Dice, multiplique toda la ecuación diferencial, todavía no es el factor integrante, ¿no? O sea, es un factor que va a permitir la integración. Va a ser 1 sobre
ese trinomio, o sea, y cuadrado más 6xy más 9x al cuadrado. ¿Ya? Hay que multiplicar toda la ecuación diferencial por ese trinomio que está elevado al cuadrado a ambas variables. Bien, al multiplicar la ecuación diferencial, esto va a quedar x de y menos y de x sobre y cuadrado más 6xy más 9x al cuadrado igual a, esto se simplifica con esto y queda aquí e elevado a x diferencial de x. ¿Ya? Primer paso entonces, hacer esto. Bien, una vez que ya está resuelto, el método nos dice multiplique numerador y denominador por 1 sobre la variable al cuadrado. ¿Ya? A ver, voy a explicar ahora. Multiplique solamente el lado izquierdo, ¿no? Por 1 sobre la variable al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para mí es importante saber con qué empieza. Empieza con x, porque puede ser y de x menos x de y. Si empieza con y, voy a multiplicar por 1 sobre y. En este caso, como empieza con x, entonces fíjense, x de y menos y de x, eso voy a dividir entre x al cuadrado sobre y cuadrado más 6xy más 9x al cuadrado, todo eso sobre x al cuadrado, y este otro término queda aquí e elevado a x diferencial de y. Cuando yo divido el numerador y el denominador por un mismo valor, se simplifican y no he alterado en nada la expresión. No necesito multiplicar igual aquí, ¿no? A un lado de la ecuación, si yo hago numerador y denominador, no he alterado en nada. Eso es un artificio matemático también que estamos haciendo. ¿Ya? Y ahora, si yo distribuyo aquí abajo y aquí arriba, ¿ya? Fíjense, aquí va a quedar x de y menos y de x sobre x al cuadrado, todo esto sobre, si yo distribuyo el x al cuadrado aquí, quedaría y cuadrado sobre x al cuadrado, ¿están de acuerdo? Que también puedo anotar y sobre x todo al cuadrado, es lo mismo, ¿no? Más, si ahora distribuyo aquí el denominador, x se va con x cuadrado y va a quedar 6y sobre x, ¿sí? Ya. Más, aquí se simplifica y va a quedar 9, igual a e elevado a x diferencial de x. Ahora, aquí me da la pauta cuál es el diferencial que yo voy a cambiar. Fíjense que aquí dice y sobre x, y sobre x, ¿no? Entonces, este de aquí arriba es un diferencial que yo voy a cambiar por el factor integrante y va a ser diferencial aquí a las dos. Entonces les decía, voy a cambiar esto por un diferencial y el diferencial que voy a utilizar va a ser, aquí me está dando la pauta, y sobre x, y sobre x, sobre y sobre x al cuadrado más 6 y sobre x más 9 igual a e elevado a x diferencial de x. ¿Ya? Bien, hasta ahí. Primer paso, ¿no? Si tiene ese trinomio, se multiplica por 1 sobre ese trinomio. Luego se multiplica, se divide el numerador y el denominador por 1 sobre la variable. ¿Cuál variable? Alguien dirá. La primera letra que aparece aquí. Si es y, entonces va a ser 1 sobre y. Si es x, 1 sobre x. Fíjense, ahí estamos aplicando eso. 1 sobre x al cuadrado. 1
numerador y denominador multiplicamos por ese valor. ¿Ya? Entonces, al simplificar, ya cambio esto por el diferencial. Y esto me da la pauta. Si x sobre y, entonces el diferencial va a ser x sobre y. Pero si aquí dice y sobre x, entonces el diferencial es y sobre x. Y para simplificar un poco, aquí hacemos un cambio de variable, ¿no? Y sobre x le vamos a llamar m, este cambio de variable. Si le llamamos m, entonces esto queda diferencial de m sobre m cuadrado más 6m más 9 igual a e elevado a x diferencial de x. Incluso esto puedo igualar a 0 llevándolo al otro lado de esa manera. ¿Sí? Y con eso queda más sencillo el ejercicio. Ahora ya hay que integrarlo. Fíjense que el primer término está en función de m, el segundo de x y el último de 0. Entonces esto ya puedo integrar, ya puedo integrar. ¿Cómo se resuelve esta integral que tiene trinomio? Por factorización, esto sería integral de m sobre, este es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de m cuadrado es m, la raíz de 9 es 3. Y si el segundo término es el doble producto de m por 3, que sí es, entonces eso se factoriza en el término m, el término 3 de acá, y este signo va al medio, y esto queda al cuadrado, ¿no? Esa es la factorización del trinomio cuadrado perfecto que se llama, ¿no? Y entonces queda aquí más la integral de e elevado a x diferencial de x igual a la integral de 0. ¿Dónde? ¿Qué variable quieren aquí? A ver, integral de m sobre m más 3 al cuadrado. Aquí puedo hacer un cambio de variable, ¿no? Es decir, m más 3 igual a t. La derivada de m, la derivada de 3 es 0, la derivada de t de t. Entonces esto es integral en vez de m de t sobre, en vez de m más 3, t elevado al cuadrado. Esto es integral de t a la menos 2 de t, y esto es t a la menos 1 sobre menos 1 más c, ¿no? Y luego se vuelve a la variable inicial, entonces queda menos 1 sobre t más c, ¿no? Y volviendo a la variable inicial, menos 1 sobre t es m más 3 más c. Entonces esta sería la solución de esa integral. Entonces reemplazamos en esa integral, quedaría, en vez de la integral de m sobre m más 3, directamente menos 1 sobre m más 3 menos la integral de e a la x es otra vez e a la x igual a c, quedaría ahí. Ahora volvemos a la variable inicial. Por ejemplo, puedo multiplicar por menos 1 esto, entonces quedaría 1 sobre m más 3 más e elevado a x igual a c, pero m para nosotros es y sobre x, entonces quedaría 1 sobre y sobre x más 3 más e elevado a x igual a c, y sacamos el común denominador en esa expresión y sobre x. Ahí sacamos el común denominador, que va a ser x. Entonces quedaría 1 sobre común denominador x, x1 y más de 1x 3x, ¿no? Más e elevado a x igual a c, y ahora haciendo extremos y medios aquí se sobreentiende que hay 1, entonces quedaría x sobre 3x más y igual a más e elevado a x igual a c, ¿no? Y todavía podemos sacar como un denominador de esto o multiplicar todo por ese término, ¿no? Multiplicar por 3x más y por 3x más y por 3x más y. Todo esto se va con esto, quedaría x más
3x más y por e elevado a x igual a c por 3x más y. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Vamos entonces con la solución. Ya, fíjense que aquí aparece otra vez el término cuadrático, el trinomio cuadrático, ¿no? que hay que utilizar para simplificar. Solamente que el coeficiente de x y es 0, por eso aquí no aparece, ¿no? Entonces está el x cuadrado, está el y cuadrado y el x y que faltaría acá sería 0, x y, que no aparece. Bien, entonces el método dice para resolver eso, primero vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por este factor. 1 sobre 9x al cuadrado menos 25y al cuadrado. Entonces, multiplicando eso, daría y de x menos x de y sobre 9x al cuadrado menos 25y cuadrado igual a, esto se va a simplificar y aquí va a quedar al cuadrado, 9x al cuadrado menos 25y cuadrado, que estaba al cubo, ahora queda al cuadrado. Queda 9x de x más 25y de y ahí quedaría. Bien, una vez aplicado, dice, nos fijamos con qué variable empieza, con y. Entonces voy a dividir el numerador y el denominador por 1 sobre y cuadrado. Entonces quedaría y de x menos x de y, todo esto sobre y cuadrado. 9x al cuadrado menos 25y cuadrado, todo eso sobre y cuadrado. Esto puede pasar a este otro lado con menos 9x al cuadrado menos 25y cuadrado al cuadrado por 9x de x más 25y de y, quedaría igual a 0. Ahora, esto de acá lo vamos a copiar, y de x menos x de y sobre y al cuadrado sobre. Ahora, fíjense que si yo aquí distribuyo, esto quedaría x sobre y al cuadrado menos y cuadrado se va con y cuadrado 25. Y copiamos menos 9x cuadrado menos 25y cuadrado al cuadrado, 9x de x más 25y de y igual a 0. Entonces ahora cambiamos el diferencial del factor integrante y aquí nos da la pauta cómo tiene que ser diferencial de x sobre y. Entonces arriba notamos diferencial de x sobre y sobre, todo este término ha sido sustituido por otro diferencial. Ahora 9x sobre y al cuadrado menos 25. Y todo esto se copia. Menos 9x cuadrado menos 25 y cuadrado al cuadrado, 9x de x más 25y de y más así dando el menos. Más el no. Y el más de esto, porque si no, ¿es más? Fíjense. ¿Es más, no? Ya, ¿es más? Simplemente aquí lleva un
un signo así. Este es más, un errorcito al copiar el ejercicio, ¿no? Nada menos es más. Si no, no sale, porque ahí viene un signo de doble que parece signo medio. ¿Ah? Ya, entonces esto es más. No te dan de poner. Ya. Y ahora igual a 0. Entonces integramos. Pero antes de integrar, esta integral para simplificar hacemos un cambio de variable. Le llamamos m a x sobre y. Si le llamamos m, esa integral queda más sencilla como dm sobre 9m cuadrado menos 25 menos, y esta integral es por cambio de variable. 9x cuadrado más 25y cuadrado, le llamamos t, por ejemplo. La derivada de 9x al cuadrado sería 9 por 2, 18. Si quieren 2 por 9x, así, diferencial de x, más la derivada de esto sería 2 por 25y, diferencial de y igual a dt. Si factorizo 2, queda 9x de x más 25y de y igual a dt, ¿no? Y este 2 vas a dividir, o si quieren dividimos todo entre 2, todo entre 2. Entonces 9x de x más 25y de y, eso vale dt medio, y esto es para el cambio de variable de esta otra integral. Bien, entonces de esto queda la integral de 9x, todo eso sería t cuadrado, y 9x de y sería dt medio. Dt medio es igual a la integral de 0. Integral de 0. ¿Está? Ahora, esta de acá, a positivo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se resuelve esa integral? Esa integral también se hace un cambio de variable, ¿no? Puedo anotarlo así, miren. 3m al cuadrado más 25. ¿Está bien? Porque 3 al cuadrado es 9m cuadrado, ¿no? Entonces el cambio de variable a hacer aquí sería 3m igual a u, digamos. La derivada de esto sería 3dm igual a du, y dm solito sería du tercios. Entonces esta integral quedaría integral, en vez de dm, du tercios, sobre, en vez de 3m, u cuadrado más 25. ¿Ya? Entonces sale un tercio fuera de la integral y queda du sobre u cuadrado más 25. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se resuelve esa integral? Por tabla, ¿no? Esto sería un tercio de, en la tabla de integrales hay esto, db sobre b cuadrado más a cuadrado, donde esto es 1 sobre a por el arcotangente de b sobre a más c. Eso está en la tabla de integral. Entonces aquí quedaría a para nosotros es 5 al cuadrado, ¿no? Este 25 se puede poner así, 5 al cuadrado. Entonces sería 1 sobre 5 por el arcotangente de b, para nosotros es u sobre a, que sería 5 más c. Ahora hay que volver a la variable inicial, y entonces sería aquí 3 por 5, 15, un quinceavo del arcotangente de u, pero u para nosotros es 3m sobre 5 más c. Ya estaría esa entera.
Esa sería la solución de esta integral, ¿no? Que es esta primera integral. Entonces, sustituyendo, quedaría un quinceavo del arco tangente de 3m sobre 5. Ya estaría esta integral resuelta, menos un medio, sale fuera de la integral, sería t al cubo sobre 3 igual a c. Entonces aquí un quinceavos del arco tangente de 3m quintos menos un sexto de t, pero t para nosotros es esto de acá, 9x cuadrado más 25y cuadrado al cubo igual a c. Puedo multiplicar todo esto por 30, entonces 15 se va y queda 2, entre 6 a 1, entre 6 a 5 y este se va. Entonces queda 2 arco tangente de 3m sobre 5 menos 5 que multiplica 9x cuadrado más 25y cuadrado elevado al cubo igual a c. Y ahora m hay que volver que es x sobre y. Entonces 2 el arco tangente de 3x sobre y, todo esto sobre 5 menos 5, 9x cuadrado más 25y cuadrado al cubo igual a c. Aquí creo que no se puede hacer más nada que 2 arco tangente de 3x sobre 5y, así, menos 5 por 9x cuadrado más 25y cuadrado elevado al cubo igual a c. Y ahí creo que podría quedar la solución general. Esto del denominador no puedo sacarle porque está en el ángulo del arco tangente. Esto sería la